Bueno, bienvenido formalmente, muy buenas tardes, capítulo de viernes. Tres noticias o tres ejes que nos van a acompañar en el transcurso de este viernes. Por supuesto vamos a hablar del capítulo Messi, sin duda. Nos vamos a meter de lleno en lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. Claro, es un viernes bastante particularmente cargado de toda esa información, que en general es bastante más grata que el resto de los temas. Vamos a estar hablando también aquí, esta misma tarde, entre otras cuestiones, de qué está pasando en el mundo con el COVID. Pero aumentan cupos, bajan restricciones, el gobierno entró en modo electoral, también en el episodio pandemia. Aumentan cupos hasta 1.700 personas a partir de mañana. Desconozco por qué hasta aquí era 1.000, desconozco por qué son 1.700, por qué no 2.000 o 1.500 o 3.000, pero no importa. A la postre, más argentinos que están varados van a poder entrar. No resuelve el problema de los varados. Va a haber muchos que van a volver septiembre, quizás algunos en octubre, con un gobierno que de todas maneras ya está especulando con la idea de que si hay personas con las dos dosis en la región que quieran entrar a la Argentina, así sean turistas, puedan hacerlo, cosa que hoy están imposibilitados de hecho. Y con un gobierno que está empezando a abrir el grifo respecto a los familiares, parientes, padres, hijos, concubinos, parejas que quedaron en el exterior y que no están pudiendo reencontrarse con los suyos. En una cuestión absolutamente humanitaria en muchos casos. Más allá de la multiplicidad de ejemplos que hemos encontrado de personas que estaban haciendo o afrontando tratamientos médicos, incluso algunos de ellos oncológicos, y que no estaban pudiendo regresar a la Argentina. Así que este es el primer eslabón que tiene que ver con un aflojar, porque la circunstancia lo requiere, la política lo pide, la sociedad civil la reclama, y efectivamente el gobierno tenía poco aire para mantener esa cerrazón que ostentaba después de 8 semanas de merma en la cantidad de internados en unidades de terapia intensiva, merma en la cantidad de víctimas fatales y 10 semanas en la caída y merma de los casos detectados de COVID, esos que de todas maneras nunca fuimos a buscar mucho, más bien nos chocamos cada vez que nos encontramos con alguno de ellos. Y la baja de las restricciones es la contracara, más gente volviendo y restricciones en descenso, muy fuertes y sí. Plantear la idea de que más temprano que tarde vamos a estar con un aforo del 30% asistiendo a un espectáculo musical, deportivo, a una cancha de fútbol, parecía octubre-noviembre y eso parece que está más cerca. La idea de los viajes de egresados, cuando se termine de vacunar la gente entre 12 y 17, por lo pronto los chicos con factores de riesgo. Esa vacunación que para ser completa requiere de 2 dosis y 15 días demora después de la segunda dosis, por lo tanto eso será a mediados de septiembre, pero la idea de que vuelven los viajes de egresado y que Bariloche tendrá los contingentes de chicos que habitualmente han tenido, aunque con distancia social y protocolo, a mediados de septiembre, está más cerca que lejos. También los viajes de personas adultas mayores, muchos de ellos jubilados. Lo concreto es que las restricciones parecen mermar a tal punto que las aperturas ya son más importantes que los cierres. Así que este es el primer gráfico, después vamos a explicar medida por medida. El segundo es este, que es ir al encuentro de Estados Unidos, que es el que te habilitó con su donación la idea de que puedas vacunar a los que tienen factores de riesgo entre 12 y 17 años con las vacunas de Moderna. 3,5 millones que donó la administración Biden. Fue al último país al que se las dio, pero fue el país que más vacunas les dio. Lo concreto es que estamos yendo al encuentro de Estados Unidos porque ungido por la necesidad, no por la convicción. Estados Unidos es quien destraba o obtura el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que pende de una decisión política de Estados Unidos, tanto para dar plata como para refinanciar deuda. Y la Argentina no está a buenas con Estados Unidos. Más bien, Alberto Fernández casi fue un contestatario permanente de todas y cada una de las decisiones regionales que tomó Estados Unidos. Por eso que este hombre, Jack Sullivan, es realmente muy importante, es el director de seguridad. Es un hombre que conoce mucho. Se está reuniendo con ¿quiénes? Con los mandatarios aliados extra OTAN de Estados Unidos, como es la Argentina. En esta reunión, Fernández sentó en la mesa a Cecilia Nicolini, que es la asesora politóloga encargada de la compra de vacunas, evidentemente, puso a Martín Guzmán, ministro de Economía, sentó a Matías Culfas, incorporó a Felipe Solá, el canciller, naturalmente. Lo que está demostrando es que están hablando de todas estas cuestiones. Curioso, es el hombre de seguridad, no está el ministro de Defensa. ¿Por qué? Porque todavía no lo nombró. Y eso también muestra cómo es la toma de decisión en el poder, ¿no es cierto?
Agustín Rossi, que enfrenta al presidente, que enfrenta a la vicepresidente, que enfrenta al gobernador de la provincia de Santa Fe, que armó lista y que quiere ser senador, acompañado por la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, que ya está con licencia concedida, no está en el Ministerio de Defensa. No hay ministro, tampoco hay reemplazo. Curioso, ¿no? Y está el hombre de seguridad de Biden en la Argentina. Bueno, están discutiendo otras cosas. A las 5 de la tarde este hombre tiene un encuentro con una multiplicidad de empresarios que fueron convocados ¿por quién? Por un Gustavo Vélez, quien fue el que lo recibió y que está naturalmente en la mesa compartiendo el almuerzo entre el presidente y este hombre. Un presidente que va, insisto, al encuentro de Estados Unidos. Veremos cómo le va, pero va en búsqueda de al menos recoger el guante y tener un acercamiento que le permita destrabar lo que hasta aquí está muy complejo. Y el último punto al respecto es si la paz social está en peligro o no. ¿Quién disparó esta polémica? La calle, por supuesto. Este es parte del acampe que ocurrió ayer frente al Palacio Sarmiento Hoy, ex Palacio Pisurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación. Pedían por computadoras, accesibilidad a la virtualidad, a la educación virtual, además de otra serie de programas, distintas organizaciones. Tuvimos los episodios de Lomas de Zamora de ayer, ampliamente repudiados, no solo por el justicialismo, sino por la oposición, el radicalismo, el PRO, los intendentes, que ven, incluso de la oposición, Néstor Grindetti pegado a Lomas de Zamora, donde gobierna Insaurralde, el intendente de Lanús, que eso mismo le puede pasar a él, con esos sectores que se radicalizan y que presionan hasta con métodos violentos que implican la toma del Palacio Municipal, o el intento al menos, que es lo que evidentemente sucedió en el día de ayer, con una batalla cuerpo a cuerpo entre la policía, que reprimió que reprimió y mal, en muchos casos, frente a esos que iban y pugnaban por entrar con métodos violentos. Esa paz social, insisto, bajo un gobierno peronista, que es lo que hasta aquí nunca se vivió en términos modernos. Siempre la paz social estuvo al borde de la crisis bajo gobiernos no peronistas, nunca con gobiernos peronistas, salvo Costecchi y Santillán, que emergieron en escena y pusieron un quiebre a la gestión de Duhalde, que anticipa las elecciones para comprar oxígeno y entrega el poder el 25 de mayo del 2003, cuando estaba establecido que lo iba a hacer el 10 de diciembre del 2003. Todo esto por lo que ocurrió con Costecchi y Santillán en el invierno del 2002. El asesinato, la muerte en el puente de Pueyrredón. Esa paz social pone en dudas que esté en peligro Juan Grabois. Juan Grabois es el que hoy dice la paz social en la Argentina está en peligro. ¿Y quién es Juan Grabois? Bueno, hasta aquí uno de los hombres que transita los pasillos del poder, no que está enfrente. Uno de los propios, entre comillas, uno de los que dice representar al gobierno nacional y popular. Este hombre que defiende a capa y espada con críticas, cada vez que vienen las elecciones con críticas un poco mayores, habitualmente ocurre, para buscar más cuota parte de poder, esa que en el cierre de listas en particular del Frente de Todos no pareció ostentar ni tener, pero que, insisto, no es alguien que está enfrente, ni que tira piedras todo el día. Eso en la Argentina es lo que está sucediendo, porque no hay dudas de una sola cosa. Este es el momento histórico más complejo, más grave y más difícil. Porque la pandemia le imprimió esa inercia y esa dinámica a buena parte del mundo, pero además porque a la Argentina la situación que la pandemia le genera, más la gestión de la misma por parte del gobierno, más el pasado mediato, hace que 1 de cada 2 sean pobres, 7 de cada 10 chicos sean pobres en el conurbano, que 1/3 del empleo sea marginal, que la mitad del Producto Bruto Interno de los bienes y servicios que produce la economía argentina sea en la informalidad, y que hoy tengamos un desempleo abierto arriba del 10%, solo justificado porque mucha gente dejó de buscar empleo, no porque en realidad solo el 10% que quiera trabajar no lo hace. Bueno, así las cosas, esta discusión otra vez vuelve a escena en medio de una campaña electoral, como habitualmente ocurre cada diciembre. Esta vez se anticipó. Se anticipó porque la tensión definitivamente es muy fuerte. Primero y fundamentalmente, ¿dónde? Dentro de la coalición de gobierno. Aunque lo que aflora por estas horas, más que otra cosa, sean las discusiones en la oposición. Bienvenidos, muy buenas